Hola, hola. Creo que ya estoy ahí, en conexión. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a las respuestas de vuestras preguntas. Y nada, esperando aquí a Pepe que se conecte. ¡Ué! ¿Ya estás ahí? Voy a buscarte. Hola, Wilson. Bienvenido. A ver. Mm. A ver si puedo. Vale, invitación enviada. ¡Ah! ¡Qué bonito mueble! Hola. ¿Qué tal? Ay, espera, que no te escucho muy bien ahora. Ahora sí. ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho muy bien. Sí, Espérate que lo vale. ponga bien. ¿A mí me escucha bien? Sí, también. Ahí estamos con el. Uy, Uy, se va, se vale. va, se viene. No, va bien, va. Esto. Hola. Hola, hola, hola. Se van colocando por ahí la gente. Hola, Wilson. Hola, hola, hola. Pues no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? Ya Muy empezando. Bueno, bien. estoy aquí preparándome las preguntas y tal, que esta semana ha sido, wow, ha sido bastante fuerte de preguntas y bueno, y algunas que se van a quedar, no sé si dará tiempo a todas. De todas maneras, queremos anunciaros que las que no dé tiempo hoy, las se quedarán para la semana siguiente, o sea que no os preocupéis que todas serán respondidas. O sea que no hay problema. Lo que pasa que el tiempo es el que es y bueno, y ahí estaremos, en lo que se pueda. ¿Qué tal el frío? ¿Cómo va el frío? Bien, bien. Se ¿Sí? lleva, se soporta. Aquí en Oye, el mira, sur un poquito menos. ay, Aquí no, por lo menos donde yo vivo no ha nevado, ¿no? Pero bueno, hace no, fresco. ya aquí, por aquí también, Por ahí pero arriba, bueno, bien, ¿no? aquí hay nieve en las montañitas y eso, pero, y mira, aquí estoy así con mi bufandita hecha por mí, Está bien. así que divinamente, aquí estamos, abrigaditos y para adelante. ¿Qué te iba a decir? Sí. Las preguntas, como tenemos preguntas que están anotadas de esta semana, Mm. como también se puede preguntar aquí en el directo, ¿vale? Como en el directo, las preguntas, si se realizan una vez que se acaba el directo, desaparecen, no tenemos la opción de poder recuperarlas. Si te parece, pues gracias, qué bonita. Gracias, que es Lisbeth, gracias, bonita. Dice que le gusta mi bufanda. Pues, pues como las preguntas se van a quedar, se van a perder, si te parece, si Sí. surgen preguntas aquí en el directo, pues las respondemos, ¿vale? Porque como igualmente las que tenemos anotadas se van a Va. seguir dando, si no se responden hoy, ¿vale? Con Pues entonces le daremos un poquito prioridad a las preferencia. personas que están con Vale, vale. nosotros, con Vale, vale. nosotras, nosotres, nosotros. Nosotros, Uy, no, qué desvarío ya, Pepe. dice, pregunta Wilson si se puede preguntar en directo. Y es lo que tú estás explicando, que Claro, claro que se puede. Y se le va a exacto, dar preferencia al que pregunte en directo. exacto, claro, porque ya que estáis aquí, si surge alguna duda, pues la atenderemos y como las otras ya las tenemos ahí apuntadas, porque es que si no se van a perder, las que salen aquí luego se pierden, no las puedo Vale, recuperar, vale, ¿vale? vale, Entonces estupendo. siempre Parece estupendo. en el simbolito ese de interrogación y ya está, no sé si quieres tú comentar algo o Bueno, empezamos ya, como tú quieras. empezamos, me gustaría empezar precisamente por una de las preguntas Sí, que la tiene ahí anotada, que sí, hizo, no sé exactamente quién la hizo, creo que fue Celmira. Creo que fue sí, Celmira, la de la- ¿crees en los, los milagros? sí, sí, es ella, sí, sí. Bueno, pues nada, un saludo a Celmira, no sé si está por ahí. No, de momento creo que no ha entrado. Bueno, De momento creo que no ha entrado. Espera, lo miro. Mm, y si no, no, pues no ha luego, entrado. luego lo verás en el canal de YouTube, que lo subo después Exacto. en diferido. Pues se queda aquí Y, grabado también después, o sea que no hay problema, lo puede ver.
y de hecho, pues me gustaría titular a esta disertación que vamos a tener hoy, precisamente Solo eres tú, porque tú eres lo único que hay, solamente eres tú, solo tú. Y empezó precisamente con la pregunta de Zelmira, si crees en los milagros, porque se ve que alguien le preguntó a ella si creía en los milagros, y ella pues me pasó el testigo y le di una respuesta que he publicado en Facebook y me gustaría ya aprovechar esta pregunta y ya la descartas, usarlo Vale, como preámbulo, ¿no? vale. Porque en definitiva es lo que siempre venimos hablando, ¿no? Aquí lo único que hay somos nosotros, nuestro pensamiento, nuestras percepciones, nuestras sensaciones, lo que nosotros vemos, sentimos, imaginamos. Incluso creemos que hay algo fuera, pero ese algo fuera está dentro de nosotros, somos nosotros mismos. Y no solamente somos, como hablaba también hoy con otra persona, un sujeto que experimenta o un sujeto que sueña, ¿no? Somos precisamente la experimentación. Somos esa sensación, no un sujeto que tiene esa sensación. No hay un sujeto que esté soñando y despierte, sino somos el propio sueño, el que se habla y se pregunta. Y ante su pregunta le contesté, lo que hay está en ti. Todo lo que hay, más bien dicho, eres tú. Tu fe es la única realidad. Creas lo que creas, porque quitando tus creencias no existe otra realidad. Todo lo que creas será atestiguado. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que tú creas y crees, el único testigo eres tú. Por tanto, será atestiguado por ti, por nadie más. Y todo lo que niegues será ocultado. Aquello que deseches, aquello que olvides, será ocultado precisamente porque no estará, no será. Nadie puede pensar algo que no existe. Nadie puede permitirse el lujo de pensar o creer en algo que no ha sido ya informado previamente. Te diré algo, querida amiga Zelmira, y que te servirá de guía. Cuando una idea se instale en tu cabeza, si alguien la cuestiona o pone en tela de juicio, esa será la señal para que recuerdes que aquello que experimentas eres solo tú. No defiendas ningún postulado, pues serás como aquel ciego dando puñetazos al aire creyendo que lucha contra alguien. Defender un postulado es tu postulado. Ponerlo o enfrentarlo a otro distinto es un absurdo, porque fuera no hay nadie. Sería como alguien luchando. Imagínate una escena en la cual ves a un boxeador ciego o con la cara tapada, dando puñetazos, creyendo que está luchando contra alguien. Es como un símil parecido, es esto de la realidad virtual, ¿no? Que se ponen un casco, la gente se ve con un casco y creen que están en una situación real porque ellos la perciben a través de la realidad virtual, pero si tú lo ves desde fuera, ¿qué estás viendo? A una persona en una habitación vacía, totalmente vacía, haciendo ademanes, Sí. gestos, luchando como si estuviera una espada en la mano, pegando tiros. Nadie sabe de quién. ¿Por qué? Porque la realidad virtual, que está basada precisamente en el propio cerebro, en el conexionismo cerebral, es un símil tal cual. Todo lo que percibimos, como siempre se dice, que si por ejemplo una persona no escucha, no oye, y ve a otra bailar, piensa que está loco, ¿no? Porque la ve moverse, pero no escucha la música. Esa soy yo. Claro, porque la música está en el escuchante, ¿vale? Pero el que lo ve desde fuera, si no tuviera la percepción del oído, pensaría que se ha vuelto loco. ¿Y qué quiere decir? Pues sencillamente este sería otro símil, ¿no? Que todo está en nosotros y que nosotros somos el baile y el que baila, el gusto y el degustador, el tacto y el que toca, el que come y la comida. Porque esa experiencia, el tacto, el sentido cualquiera, está en nosotros. Y somos esa experimentación. Somos la propia experimentación.
Por eso me gustaría eso, titularlo de esta forma. Solo eres tú, porque absolutamente nadie. Y bueno, con este preámbulo empezamos cuando queráis. Si hay alguna pregunta o Pues si, no, todavía y no, si no, todavía no. echamos mano a la que tenemos. Aquí, aquí Wilson, que proyectamos lo que cada uno independiente piensa. Exactamente. Pues empezamos ahí con las... Mira, como tenemos a Wilson ahí, pues vamos a empezar por Wilson. Oye, se me ve bien porque yo a veces te Se pierdo, no sé ha si tú me se ha pierdes a congelado la mí imagen. también. Vale, es que a mí también se me ha congelado la tuya, entonces ahora Sí, ya no sé, porque estaba a mirando, ver, perdón. pero mi wifi está a tope, no lo sé. Si no lo quito y lo pongo en datos, no pasa nada. Bueno, a ver lo que. Espera. Los que estáis ahí, ¿nos podéis decir un poco a quién, si veis mejor a uno que a otro, por favor? Porque ahora a mí la imagen de... ¿Ves? Es que a Pepe también lo pierdo yo. O sea que ahora se ha quedado congelado, ¿verdad? Vale, gracias. Sí, porque es que es eso, que no sé al final si soy yo, si es... Mira, bueno, ha salido ahora volver a entrar. ¡Ay, chicos! Gracias, estáis todos conmigo. Hemos echado a Pepe de la sala, pero no se ha enterado. No, 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 no. Seguramente será wifi que cuando está el tiempo así regulín. Así que sí, gracias, gracias. Sí, es que es por eso que sí, se salió, pero está ahí. Vale, espera, ¿eh? Ya está aceptado. A ver si esta vez sí que puede, a ver si que puede entrar y sí, es que a veces como a él se le congela y a mí también, pues no sabemos cuál de los dos es el que Hola, ahora ¿me habéis echado? ¿Me habéis echado? ¿Pero esto seguía funcionando o no? ¿Seguía? Sí, 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 claro, yo seguía hablando aquí con los compis, estábamos aquí de tertulia, estábamos todos los que estamos aquí. Mira, dice Wilson que está hackeado Pepe por la CIA. Ay, qué buen Wilson. Absolutamente, Wilson. Es así. Hay veces que cuando depende qué cosas, los algoritmos que dicen que están por ahí, ¿no? Que depende a lo mejor lo que dices hacen pum y directamente te echan Yo fuera, como creo, diciendo, esto no, esto no. Pues mira, como decía que como estaba Wilson ahí y eso, pues si quieres empezamos por las preguntas que nos hizo Wilson esta semana. vale, muy bien. Y, y Wilson, una de ellas, nos ha hecho varias preguntas y en una, pues te digo, dice, todos los maestros me dicen que observe y no me identifique, pero ¿quién observa si no hay nadie que observe? ¿Qué crees que es el observador? Si no hay nada, ¿para qué observar si al final no sirve para nada? Esa es una de las preguntas. Es Sí, pues, como quién observa. sí, bueno, lo hemos dicho muchas veces. El observador, el testigo, el único testigo que hay eres tú. Y tú eres ese paquete de información, esa experimentación que se sucede en la mente y que se produce a través de los cinco sentidos y se desarrolla ahí en el cerebro, ¿no? De ahí procede el sujeto. Pero no hay fuera un experimentador que observe al sujeto. El sujeto es la única experiencia. Y el sujeto eres tú, tus pensamientos, lo pensado. El único testigo es lo pensado. Y el único testigo es el que llega a esta comprensión de que es una ilusión, de que es una quimera, ¿vale? De que es una ensoñación. Entonces, el testigo es siempre aquel mismo que llega a la conclusión de que todo lo que percibe se produce en sí mismo. Solo está él, solo estamos nosotros. Y cuando la persona se desvanece, el sujeto se desvanece, evidentemente desaparece el testigo. No hay testigo ninguno. Esa es una de las que nos hacía. Y la siguiente es,
sé que no somos nada, que no hacemos nada, que no hay que identificarse con este personaje para dejar de sufrir. Sí. Y nos dice, ¿ese es el objetivo de todo esto? ¿Dejar de sufrir? Bueno, realmente no hay objetivo, no hay fin, no hay propósito, no hay meta, sencillamente porque no hay hacedor. Todo emerge, surge espontáneamente. Entonces, no es que haya un objetivo de decir el fin que perseguimos es tal. Es que no se puede perseguir porque todo ocurre espontáneamente. Y dejar de sufrir es un lujo que surge espontáneamente, que emerge, surge o no aparece. Pero no podemos ser realmente nada. Podemos tener esa predisposición. Puede emerger la idea de querer, pero no tenemos autoridad ninguna. No tenemos capacidad para decir, hacer esto, que esto se haga realidad, ¿no? Pero sería lo ideal. Sería, bueno, digamos que a lo máximo que se podría llegar, ese despertar o esa liberación, sería sencillamente extinguir el sufrimiento, ese conflicto mental. Ujú. Pero ten en cuenta que, de hecho, hay muchísimas personas que son incapaces. Muchísimo, hay muchísimo sufrimiento. Y es por la identificación con el sujeto que queremos ser. Pero no Exactamente, está... porque Sí, no, que te quería decir que, por ejemplo, es verdad que, claro, que no es decir, yo no quiero sufrir más, voy a hacer algo para no sufrir. No, no va por ahí el tema. Pero sí sí, que es verdad que cuando estás, cada vez estás más atento y eres más consciente de lo que no eres, sí. eso que llamamos sufrir, es verdad que se va desvaneciendo o llega un momento en el que puedes tener un conflicto, pero ya no entras en ese sufrimiento, porque al final el sufrimiento es la prolongación y cuando perpetuamos ese dolor al aferrarnos a una idea o a un pensamiento. Pero es verdad que cuanto más consciente eres de lo que no eres, eso, como tú bien dices siempre, ¿no? Surge de forma espontánea, pero es verdad que el sufrimiento se desvanece, no hay sufrimiento, pero eso ocurre, como digo yo, porque te paras y a tomar conciencia de verdaderamente lo que no eres, porque lo que somos no vamos a saberlo nunca, pero sí podemos descubrir qué es lo que no somos, ¿no? ¿Qué es lo que no Y somos? ¿Qué es lo que habla exacto, precisamente? Lo que eso es, experimenta. Sí. claro. Pues vale, ahora tenemos a Andrés de Chile, que nos dice, ¿qué o quién es el experimentador? Viene a ser, la pregunta es muy similar a la que dijo Wilson, ¿no? El experimentador es lo experimentado, el propio pensamiento del propio sujeto, ese propio circuito neuronal, eléctrico, de donde procede y emerge espontáneamente la mente, ¿no? Ese es el experimentador, ese es el testigo. El único, cuando naces, cuando la mente nace, en principio está prácticamente en blanco, ¿no? Y son esas influencias, esas contingencias, esa información, la que va dando forma y lugar a lo que paulatinamente se convertirá en el sujeto, ¿vale? Y es ese mismo. Y precisamente cuando se identifica consigo mismo, con esas experiencias que ha vivido, las toma como suyas, las toma como esa realidad. Pero en realidad no es una realidad, es un aprendizaje que ha emergido espontáneamente, dependiendo de muchísimas circunstancias, ¿no? Del lugar donde vivas, de la familia, de la educación, de todo este tipo de cosas, ¿no? Mm. Luego nos sigue preguntando, dice, ¿después de la muerte no hay nada? Y añade, ¿qué opinas acerca de las experiencias cercanas a la muerte? ¿Igual son mentales? Sí, bueno, la muerte se produce cuando, sencillamente, cuando hay ausencia de pensamiento. La muerte, de entrada hay que decir que morimos desde el momento que empezamos, que nacemos. Desde que nacemos, la muerte Mm, es algo paulatino que se va sucediendo, ¿no? Porque el bebé, cuando tiene 2 o 3 años, según va avanzando en edad, va muriendo y va naciendo. ¿Por qué? Porque las células se van regenerando. El sujeto se va regenerando paulatinamente, progresivamente, ¿no? Y cuando observas una fotografía de hace 10 o 15 años, esa persona ya no existe, eres otra nueva, aquella ya murió, ¿no?
Entonces no se puede decir exactamente cuándo muramos o cuándo morimos, porque la muerte se va sucediendo continuamente como el nacimiento. Se va regenerando las células e incluso el pensamiento que procede de la propia química del cerebro va transformándose. El cerebro hay plasticidad, es como plastelina, ¿no? Se va moldando, se va modificando y paulatinamente va cambiando en pensamientos, en emociones, en sentimientos. No hay nada que sea estable, todo es cambiante. Y precisamente esa impermanencia, ese cambiante, son distintas muertes. Vas muriendo a ese hombre viejo del cual hablaba Jesús, ¿no? Para nacer al nuevo. Pero ese a su vez se va sucediendo, ¿no? Entonces la muerte en sí no existe, porque somos algo dinámico, algo que se va transformando continuamente, ¿no? Llega un momento en el cual cesa el latido del corazón, se produce la parada cardíaca y se da lugar a la muerte clínica. Y luego, más tarde, se produce la muerte cerebral, ¿no? Pero en el momento que el sujeto pierde el conocimiento o la conciencia de existir, en el momento que dejas de pensar, se produce la muerte. Si te has desmayado, has tenido una muerte transitoria, cuando vuelvas a abrir los ojos seguirás ahí. Pero si no es un desmayo, sino que hay una muerte clínica de que el cerebro ya, por falta de riego sanguíneo, precisamente por falta de riego sanguíneo, deja de funcionar, no hay actividad cerebral, se produce la muerte definitiva, ¿no? Y en cuanto a la experiencia cercana a la muerte, yo creo que ya en alguna ocasión hemos hablado, sencillamente hay estudios, bueno, muy serios y que si alguien particularmente quiere que le pase los enlaces, pero se puede buscar en Google, ¿no? Tras la muerte clínica, la muerte cerebral es más tardía y sigue habiendo actividad cerebral, ¿no? Que puede durar 2, 3 minutos y se ha registrado con electroencefalogramas, se ha registrado hasta... O más incluso, Pepe, he leído yo, o más de Sí, 2 o 3 minutos, ¿eh? sí, hay un estudio que hicieron de una persona que estuvo hasta 10 minutos y luego volvió y otras no, evidentemente. No todos los casos, esa actividad cerebral ha tenido visiones o sensaciones de tomar conciencia, de escuchar o no, pero en algunas ocasiones sí. Y esa experiencia, además, se llama experiencias cercanas a la muerte. Cercanas. No es que sean la muerte. Son sensaciones o percepciones que al haber todavía actividad cerebral se producen antes de morir, porque el cerebro todavía no ha muerto. Y en esas experimentaciones, claro, la persona que esté experimentando eso está en un estado que, bueno, que prácticamente no hay espacio-tiempo, ¿no? Digamos que sería una situación, pues también influenciada por, bueno, las sustancias químicas que el propio cerebro segrega, ¿no? Y se producirán muchas alucinaciones, como ya decía en el libro tibetano de los muertos, ¿no? Cuando una persona fallece, no tengas miedo, que todo lo que veas es producto de tu imaginación. Son tus fantasmas, son tus miedos, los que vas a ver en ese momento. Y tienes que lidiar con ellos. Pero luego desaparece. O sea, una vez que termina definitivamente esa actividad cerebral, el sujeto muere definitivamente. Cercanas a la muerte, no son la muerte. No es que alguien haya muerto y haya vuelto. En todas esas experiencias siempre ha habido actividad cerebral. No ha habido nadie que haya dejado de tener actividad cerebral y luego haya vuelto. Es porque hay actividad. Y en esa actividad es donde se producen esas imágenes, ¿no? Bufando bonita, ¿eh? ¿Tienes frío? No puedo evitarlo. Pepe. Wilson es un crack, es un crack. Wilson estará en el semáforo, allí parado. Espera, espera. Tenemos una pregunta aquí en la interrogación de Agatha. Hola Agatha, que siempre está ahí con nosotros también. Hola. Dice, hola Esther y Pepe. Mi pregunta es, ¿lo que surge espontáneamente es un destino predeterminado?
digamos, predeterminado, pero no predeterminado por nadie. No es que alguien haya decidido o tomado, bueno, pues la decisión, valga la redundancia, ¿no? De decir, este va a ser tu destino. Sencillamente porque surge así. Así es. Y no podemos evitarlo. Porque nosotros no somos dueños de nada. No hay nada, no hay volición. No hay nadie que tenga capacidad de ser dueño de su destino. Eso es una falacia cuando la gente dice, no, tú eres dueño de tu destino, tú puedes cambiar tu destino. Tú puedes modificar con el pensamiento, todo eso es mentira. Tú no puedes hacer nada. Ya lo decía Jesús de Nazaret. Ya lo decía Buda. Jesús decía a Pilato, tú no tienes autoridad ninguna sobre mí, ni sobre nadie. Nadie puede, en aquella época evidentemente no había crecepelos, ¿no? Pero decía aquello de nadie puede añadir un solo pelo a su cabellera, ¿no? O añadir un codo a su estatura. Claro, es que no existía Turquía y no existía estos injertos de pelo, ¿no? Pero bueno, Jesús hablaba de su época, ¿no? Pero bueno, era una forma de hablar, ¿no? Bueno, Porque, pero ni aun así, ¿eh? Hoy se puede decir también. y si no, que me mire a mí. Entonces, no hay volición. Eso que se llama... A ver, todo esto son conceptos mentales, inherentes al sujeto humano, ¿vale? Esto no se lo plantean los animales ni personas que no son sujetos. Como he dicho muchas veces, el bebé no ha adquirido todavía la condición de sujeto, todavía no le han puesto la medalla. ¿Por qué? Porque está todavía libre de esa enajenación mental llamada sujeto, llamada persona, ¿no? ¿Y quién se hace estos planteamientos? Solamente los humanos, ¿no? Porque ¿qué animal diría yo estoy predestinado a esto? O este es mi destino, o este es mi... no, todo es espontáneo, todo surge. La vida es una jungla, es una lucha continua, donde unos mueren, otros nacen, unos se comen, el otro no se come. Pero eso de la ética y la moralidad y poner a las cosas un sentido y demás, es algo único del ser humano después de esa figurativa salida del Edén, ¿no? De adquirirás conocimiento de lo bueno, de lo malo, y ahí surge la dualidad, ¿no? Que es de lo que siempre estamos hablando. Esa es la dualidad, ¿no? Esa sensación de separación de lo natural, separación de la naturaleza. Y de la naturaleza no es el hábitat en sí de animales, no, la naturaleza es lo que es, como es y por qué es. Y nada más. Eso es la naturaleza. Y nosotros formamos parte de eso, de esa espontaneidad, de ese surgir, emerger de forma natural, no provocada, sin voluntad alguna, sin ninguna deliberación. Emerge y es, y nada más. Y esa aceptación es lo que te libera, entre comillas, de la dualidad, que no es que salga de la dualidad, sino que has llegado a comprenderlo. Aquí la cuestión es sencillamente comprender qué es la dualidad y por qué estamos aquí y por qué sufrimos y por qué no podemos mantener ese estado de alegría siempre o ese estado de dicha o sosiego. Y no podemos, porque precisamente no hay nada que esté en nuestras manos, absolutamente nada. Oye, mira, tenemos aquí otras más preguntitas Sí. de momento. Bueno, sí, Aquí, dejamos la otra. mira, quiero decir, Auri Merche, cariño, por favor, ahora ha parado tu pregunta para poder hacerla, pero te rogaría que, por favor, en el simbolito de interrogación, que ahí las hicieras, más que nada porque el chat a veces pasa muy deprisa y me las pierdo, ¿vale? Entonces, Auri nos pregunta, ¿nuestro destino está escrito? No está escrito, no hay nada escrito. Precisamente, Auri, ya lo hemos dicho, he puesto este ejemplo en alguna ocasión, digamos que cuando una persona nace es como, imagínate un libro con las páginas en blanco. Eso es un bebé. No solamente un bebé, sino un bebé humano, un bebé animal, es un libro con las páginas en blanco. También otro ejemplo sería un ordenador con el disco duro totalmente en blanco, formateado. ¿Y qué es el sujeto? Y de esta forma te explico de que no hay nada escrito. ¿Quién escribe en ese libro? Escribe las influencias externas, la información que tú vas recibiendo momento a momento de tu madre, de tu padre, de tus hermanos,
de tus tíos, de tus abuelos, de la parroquia o la creencia en la cual tú te crías, de la formación, de la educación, del colegio, de todas aquellas personas que te rodean. Por eso tú eres esas circunstancias. Por eso tú eres una persona con un idioma determinado, con unas creencias determinadas, con una religión determinada, con un equipo de fútbol determinado, con una cultura determinada. Y si ese mismo sujeto lo sacas de ese contexto, cuando aún está en blanco o cuando tiene poca formación, cuando el cerebro aún no está ramificado del todo, como ya explicamos el otro día de un estudio de un neurocientífico, del cerebro del bebé es como un tronquito pequeño que hay pocas ramas. Y las ramas, la ramificación se va produciendo según esas adquisiciones, esos aprendizajes, esas contingencias externas que siempre están en movimiento. Si tú a ese bebé lo sacas y te lo llevas a otro contexto, a otra ciudad, a otro país, con otro idioma, con otra religión, con otra cultura, con otros padres, serás otra persona distinta. Absolutamente otra persona distinta. Entonces, el destino no es que esté escrito, se va escribiendo paso a paso porque no existe el destino, no existe el futuro, no existe el pasado ya es historia. Y lo pasado no es. Cuando empezamos aquí este programa, se cortó. ¿Dónde está eso? Ya no existe. No se puede volver. Podrás verlo en un vídeo, pero no podrás vivirlo. Así, espontáneamente. Por eso hay solamente este presente que se está escribiendo. Es un gerundio, escribiendo, siendo. Pero este instante, solamente este instante. Y este instante es lo único que tienes. No hay nada más. Y se va escribiendo poco a poco. Pero no es que tú vengas de un lugar donde hay un señor con barba blanca, con una bola o en una nube, tal y cual, diciendo, mira, tú te vas a llamar Auri y yo ya he escrito tu destino. Y esto es lo que hay y no lo puedes cambiar. Ni tampoco aquí venimos como en un colegio a aprender nada. Todas se llaman pajas mentales. Y esas pajas mentales son inherentes al sujeto según el aprendizaje que ha adquirido en el lugar donde vive o se ha desarrollado. Si naciste en el Tíbet, probablemente seas budista, o si naciste en mitad de China, serás taoísta, o de Confucio, o si naciste en determinado lugar, serás eso y tendrás esas creencias. Pero esas son las circunstancias en las cuales has nacido. Y ese cerebro, ese es el aprendizaje que has adquirido. Pero el libro se escribe solo. Ese negro sobre blanco se escribe solo. Y uno es la escritura, ni siquiera es el libro. Es la experiencia, es lo que dije al comenzar, ¿no? Eres el gusto y la persona que lo gusta. Es al mismo tiempo. Eres el tacto y lo tocado. Eres todo eso. Eres más bien, más que sujeto, eres la experimentación en sí. Lo que se está experimentando. Y además se experimenta solo. Y el sujeto es eso, la experimentación. No hay un sujeto que esté experimentando, sino son experimentaciones. Y eres circunstancial, como el complemento circunstancial, ¿no? Eso eres. Por eso vamos cambiando, porque las circunstancias son distintas. Y el sujeto nunca es el mismo. El sujeto cambia continuamente. Hay muchos sujetos distintos, ¿no? Dependiendo de cada circunstancia. Por eso somos tan distintos con nuestros padres, con nuestros amigos, con los compañeros, con los amantes. Somos totalmente distintos. Porque somos cada circunstancia y ahí nos amoldamos a eso que hay. Por tanto, no es que haya un futuro, un destino escrito, ya que no existe el futuro. El futuro, el pasado, presente y futuro son conceptos mentales. Son conceptos de la mente. Sin mente, no solamente no hay presente, pasado y futuro, sino sencillamente que no hay ni siquiera sujeto. No existe nadie. Solo eres tú. Y decía aquí en esta parte, cuando una idea se instala en tu cabeza, si alguien la cuestiona o pone en tela de juicio, esa es la señal para que recuerdes que aquello que experimentas solo eres tú. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien opine algo Te pierdo, distinto, Pepe, se te sí, pierde de nuevo. No sé si los demás también les pasa como a mí, pero te voy perdiendo la imagen y ahora la voz. voy a... No sé si a los demás les pasa. A ver si me podéis ayudar
chicos y chicas, si es a Pepe que se le ve mal o a los dos o porque ahora se ha quedado de nuevo ahí el destino. Ahora se ha quedado. ¿Se os ha quedado también a vosotros así paralizado o es solo a mí? Vale, la imagen se pierde. Gracias, Tauri. Gracias, Santi. Pepe, ¿verdad? Vale. Vale, ahora volverá. Bueno, hoy mira, pasan estas cositas. Estas cositas pasan en el directo que dicen, ¿no? Vale. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos. Se pierde. Solo se ve a ti. Sí, ahora sí, porque Pepe ha salido. Seguramente ahora volverá a entrar porque debe tener algunas cosillas. Hoy con el wifi, con su wifi está ahora un poquillo. Se fue el destino. Estamos hablando del destino, pero no, bueno, al final el destino, el único destino que si es que hay alguno es que vamos a morir todos. O sea, eso es lo único cierto. De alguna manera, todo lo demás son conceptos, especulaciones, contenidos, significados que cuando dejan de creerse, pues todo aparenta que cambie fuera, pero en realidad no es que cambie fuera, es solamente que cambia nuestra mirada. Sí, claro, Lisbeth, claro. Bueno, la verdad es que la voy haciendo sobre la marcha, no me fijo en nada, pero bueno, ya te pasaré una fotito. A ver si ahora que estamos ahí, a ver si puede entrar. Ahora no he podido entrar tampoco. Aceptar, a ver. Uy, no puede entrar, Pepe. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Me tenéis castigado. Esto, esto no me lo hagan más, ¿eh? Me tenéis castigado. Bueno, ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará? Mira, luego viene la pregunta del karma. Luego viene la pregunta del karma. Sí, Marisol, se hace de rogar este hombre, desde luego. no sé qué, Eso ha no sé qué sido por ocurre, culpa ¿eh? de mi pregunta, Auri. ¡Qué bueno! El destino, ¿ves? El destino. Eso ha Claro, sido. estaba escrito. Te va escribiendo, te va escribiendo. Muy bueno. Lo siento, es que no sé qué ha ocurrido. Se ha ido. Se fue. Sí, bueno, no sé, parece ser que tu Wi-Fi Sí, hoy está un poco revolucionada. lo he cambiado, lo he puesto en datos. A ver si en datos ¿Lo has no puesto hay en problema. datos? Ah, vale, pues a ver si, nada, y ahí seguiremos. Vale, pues tenemos también a Dulce. Hola Dulce, que nos Hola, José. pregunta, ¿Qué tal? ¿crees en el guión de Dios? Algunos hablan de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el guión? ¿Para qué nos dicen eso o nos cuentan eso del guión? Bueno, estamos hablando de que lo mismo, igual que he dicho antes, no sé si se vio o no se vio, ¿no? Que no hay nada Sí, escrito, no hay ningún guión, no hay nadie, porque, a ver, Dios, ¿qué es Dios? ¿O qué es el concepto de Dios? Es eso, un concepto, una idea, y una idea única de la especie humana. Pero lo bueno que tiene, que los seres humanos son los únicos que creen en algo llamado Dios, es que los seres humanos no se ponen de acuerdo, porque hay un abanico y hay un catálogo de dioses que no hay nadie que lo entienda, ¿no? ¿Hay algún animal que se presente o se pregunte si existe un Dios, si hay un destino escrito, si hay una voluntad divina? Y esa voluntad divina, ¿cómo se produce? Hace 70.000 años, cuando surge, digamos, la especie humana con una abstracción cerebral, con capacidad para decir yo soy esto, yo existo, y se produce ese, bueno, figurativa salida del Edén en el cual el ser humano toma conciencia de lo bueno y de lo malo, del bien y del mal, y surge la dualidad. Y entonces,
15.000 millones de años antes no había ningún Dios que dijera voy a crear al ser humano, lo crea hace 70.000 años. No tiene sentido, es un absurdo. Todo esto son teorías de la propia ensoñación, de la propia quimera. ¿Y por qué? Porque la quimera no quiere desaparecer. La quimera no es un sujeto concreto. Es una ensoñación que no deja de ser información, un paquete de información que se sucede en el cerebro. Y ahí emerge el sujeto como explicado antes. Entonces, no es que haya, digamos, un Dios que hace o tiene un propósito. Porque aquello que es anterior a la mente nunca lo va a conocer. Nosotros somos pensamientos, somos mente. Y la mente es la propia ensoñación. Pero la mente nunca conocerá aquello que es antes de la mente, que es durante la mente y posterior a la mente. Digamos que es la eternidad. Eso que se le... Yo suelo llamarlo lo absoluto, lo inconocible. Pero es un nombre. Tampoco tiene sentido llamarlo así. Porque ¿qué hace la ensoñación elucubrando sobre algo que es incapaz de entender? Que se escapa, que va más allá. Yo creo que decir que existe un Dios que hace un propósito o crea o escribe un propósito para cada persona es dejar a lo absoluto a la altura de la chancla de una alpargata, a la altura de una chancla, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estás convirtiendo en un individuo, en un sujeto, en una entidad sometida al espacio-tiempo, sometida a la impermanencia. Y no puede ser. Lo que pasa es que el ser humano crea todos estos mitos porque tiene miedo a desaparecer. Porque desaparecer es el todo para ellos, o para nosotros, ¿no? El ser humano no quiere y se aferra a la vida. Por eso inventa, por eso crea, por eso cree, por eso, bueno, surgen las religiones y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero no puede haber, es imposible, que haya un Dios que tenga un propósito para cada sujeto, ¿no? Todo se ha sucedido de forma espontánea, ¿no? Y está siendo de forma espontánea. Y hablar de propósito es hablar de futuro. Y el tiempo, que es relativo, físicamente se sabe que es relativo, y la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? El tiempo es relativo, el tiempo es un concepto mental, donde no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Son conceptos mentales. Y cuando hablamos de propósito, estamos hablando de una proyección, como si el tiempo fuera lineal. Y si Dios, que sería lo incognoscible, aquello más allá o fuera de, vive o lo está sometiendo a un tiempo lineal, no sería Dios. Sería un sujeto como tú y como yo que quiere creer que existe un tiempo lineal. ¿Vale? No sé si queda respondida la pregunta. Seguramente sí. Yo, por ejemplo, al final, como todo, todo se basa en las interpretaciones de cada uno sobre las cosas. Y yo, por ejemplo, lo que desde mi experiencia de lo que he leído y todo esto, ¿no? Y de lo que más o menos experimento, para mí, cuando dicen esto de que el guión ya está escrito, yo lo único que entiendo ahí es que lo único que está escrito es que nos vamos a morir y vamos a volver a lo que somos. Esto es Claro. el único guión. Da igual Sí, lo que ocurra aquí, lo que hagas aquí en esta experiencia de ser humano, da igual, porque vas a volver de donde vienes y ya está. Ese es para mí el guión. No es el guión que tú experimentas aquí, sino claro. lo que hay después cuando tú dejes el cuerpo, ¿no? Para mí ese es el guión que está escrito, que sí o Sí, sí te vas a ir. claro. O sea, Sí, no hay otra opción. O sea que sí. Pero más claro, preguntitas. Ah, vale. Lisbeth nos pregunta, ¿y qué pasa cuando mueres? cuando Y mueres, luego, sí, espera, sí, sí. y Uri también nos preguntaba que si, que si había, espera, que si existía la reencarnación, nos preguntaba Uri también. Ya. Y Uri nos pregunta lo de la reencarnación y Lisbeth nos pregunta que qué pasa cuando muere. Bueno, cuando una persona muere, sencillamente es la cesación de la actividad cerebral, es la cesación del pensamiento. La mente es lo pensado y lo pensado es toda experiencia. La muerte, como hemos dicho antes, en un desmayo, por ejemplo, para que lo veáis más gráficamente,
Si una persona se desvanece y se desmaya, no hay nadie, absolutamente nadie. Si tiene la fortuna, entre comillas, de volver a abrir los ojos, volverá ese sujeto. ¿Y por qué vuelve el mismo? Pues sencillamente porque se ha mantenido la memoria en el cerebro. El recuerdo, la memoria. Porque somos eso, recuerdos y memoria, ¿no? Entonces, ¿la muerte qué sería? La muerte sería sencillamente el desvanecimiento absoluto en el cual no hay retorno. Y ese mismo lapsus de tiempo en el cual no hay nadie, que se produce en un desmayo, durante una anestesia general en una operación, o durante el sueño profundo sin sueños, eso sería algo similar, sería la verdad, que es ausencia de conciencia de existir, ausencia de sujeto. Pero claro, al yo no le gusta esto, no lo quiere, porque el yo lo que quiere, la mente, la mente es química, es una forma más o prolongación del cerebro. Se produce por reacciones químico-cerebrales eléctricas, neuronales. Ahí no se sabe cómo emerge el pensamiento. Y solamente en seres vivos en movimiento, como he explicado en muchas ocasiones, porque necesitan el cerebro y necesitan la mente para poder ubicarse en el espacio-tiempo, poder ir, buscar el alimento, buscar el agua, etcétera, etcétera. Pero eso no es una realidad. Eso son unas descargas eléctricas que produce este fenómeno llamado mente y conciencia de existir. ¿Vale? Pero, ¿cómo podemos, o sea, cuando desaparece esto, cuando esa actividad mental o cerebral desaparece, se desvanece, el sujeto desaparece para siempre. Por eso no podemos entender qué hay después ni antes, porque no hay un después ni antes. Nosotros emergimos y somos una evolución, la cual ha transformado la materia en vida, y la vida, por circunstancias, ha dado lugar a los cerebros, ha desarrollado cerebros solamente en seres en movimiento, y esto ha dado lugar al emerger de la mente. Y la mente, que la tienen los tardígrados, la tienen las hormigas tienen cerebro y tienen mente, los caballos, las ratas, todos tienen mente, todos esos seres vivos en movimiento, pero esta elucubración de ser un sujeto y una entidad es exclusiva e inherente al ser humano, solamente, por determinado desarrollo, por igual porque pesan 1,4 kg el cerebro humano, ¿no? Y está más desarrollado. Pero no se sabe por qué llegó a este status quo de creer ser un sujeto. Y un sujeto fuera del contexto, de la naturaleza en sí, ¿no? Y con creencias, porque necesita perpetuarse. Entonces la reencarnación, y ya contestando a nuestra amiga, la reencarnación es una creencia más. Es una creencia más como cualquier otra. Una creencia del sujeto, del yo, del individuo. No hay ningún animal que crea en ello. Y ni siquiera en los humanos es algo de conformidad para todos, ¿no? Es una creencia de determinados sujetos, egos, porque no quieren morir, porque quieren volver, porque quieren creer que han venido para algo, con un propósito, con un fin, y que tienen que volver aquí a la reválida, a volver a aprobar exámenes, como si esto fuera una universidad, ¿no? La universidad de la vida. Pero si el ser humano es algo muy reciente y no tiene ningún sentido, porque la vida no tiene sentido. Entonces la reencarnación, la transmigración, el cielo, el infierno, el purgatorio, son creencias que el ser humano, el yo, el ego, tiene por el miedo a desaparecer, porque la verdad no es como nosotros queremos imaginar. La muestra es que no nos ponemos de acuerdo entre los seres humanos, ¿no? Pero la verdad no puede ser eso. La verdad no es mental. La verdad, lo absoluto, no es un sujeto que disponga, ni que decida. El universo surgió espontáneamente, sin ser creado. Pero claro, el yo no le gusta porque no quiere desaparecer. Quiere ser testigo permanente. Testigo absoluto y además testigo eterno. Experimentando sensaciones, emociones, abstracciones, porque la abstracción es lo que nos ha llevado al sujeto. Abstracciones como amor, odio, alegría, sensación de libertad, tal y cual, ¿no? Y quiere un Dios que lo haga volver, porque sabe que se va a morir. Por eso se inventa la reencarnación, porque sabemos que no morimos. Y volver
Y por supuesto volver sabiendo que tú has sido fulano, ¿no? No uno nuevo. Y volver con tu gente, con los que te gusta a ti, no con los que no te gusta. Y los que no te gustan, no, pero como los que no te gustan no quieres que se reencarnen, pues tienes que inventar otra cosa y te inventas el infierno o el purgatorio para ver si así lo hacemos más buenos. Y hay que darle esto. Es que es absurdo. El colmo del absurdo. Y aparte, el ser humano tiene muy poco tiempo en la Tierra. Es el último mono que ha venido. El último mono. Y entonces, ¿qué pasa? La Tierra, que tiene 5.000 millones de años, aproximadamente, 4.000 millones y pico de años, es una mota de polvo que surgió hace 3 días en comparación con el universo. Entonces, ¿qué ocurre? Antes de que el ser humano emergiera hace 300.000 años, ¿no había reencarnaciones? Las reencarnaciones que es solamente para los seres vivos, que somos la minoría más exigua del universo. En el universo, por ponerte un ejemplo, el 90%, 99% es materia vacía, oscuro, no hay nada. Está vacío. Y un 0,00 casi infinito y un 1 al final es materia. Y esa materia es la que da lugar a la galaxia, a las constelaciones, a las estrellas, los planetas. Y una rareza muy, muy grande, casi anormal, es la vida. Y dentro de la vida, la rareza más rareza de todas, y la anomalía y la anormalidad más grande, es el ser humano, con conciencia de existir. Pero se quiere apropiar no solamente de su vida, sino de la Tierra y del universo, y convertirse en el representante de todo, ¿no? E inventarse sus historias. El ser humano es una falacia, es una productora de televisión. Es Hollywood, Walt Disney, Netflix, Amazon. En eso se basan, en las historias y las fantasías del ser humano. ¿Y qué hay? Pues, si tú quieres creer en la reencarnación, cree en ello. ¿Mm? Para ti será real. Claro. Pero el hecho de que alguien lo ponga en tela de juicio, ¿qué quiere decir? Que es real para ti, pero no una realidad. Porque si fuera una realidad sería para todos igual. Para cualquier animal, cualquier rata, cualquier perro, para cualquier ser humano. Es más, el niño, si tuviéramos memoria, porque el sujeto es memoria y recuerdo, y cuando un niño nace no tiene memoria ni recuerdos porque no hay neuronas suficientes para ello, ni ha tenido experimentación ninguna para tener memoria y recuerdos. Y si nosotros viniéramos de una vida con memoria y recuerdos, traeríamos ese paquete de información en el cerebro. Pero cualquier resonancia magnética, cualquier electroencefalograma, observas, la resonancia magnética sobre todo, observa que el cerebro de un bebé, de un niño, es una exigua, pequeña ramificación que aún no está desarrollado. Y por eso no hay memoria, no hay recuerdos. Porque el recuerdo se produce en el momento, se va produciendo en el momento que vas experimentando, que tú vas viviendo, teniendo experiencia de vida. Y tú eres el resultado de esa experiencia de vida que estás teniendo con tu familia, con tu entorno social. Si no hubiera entorno social, imagínate que tú naces y te tienen encerrado en una habitación de por vida y te encuentran cuando tienes 50 años. Tú no crees en nada. ¿Qué me va a hablar de reencarnación? O de dioses. Todo eso son invenciones. Invenciones del yo. Porque el yo no quiere morir. La madre de todos los miedos. No quiere, suelta mucho, o sea, cuesta mucho soltar amarras. Eso es lo que más cuesta. Y entonces, como cuesta soltar amarra, el individuo es parecido, ese vacío existencial, es como aquella persona que se le rompe el suelo y se despeña y cae en un agujero e intenta agarrarse por todos los lugares, ¿no? A ver a qué cogerse. ¿Por qué? Porque quiere salir a flote, quiere seguir viviendo, no quiere desaparecer. Y el único destino, como tú bien has dicho, Esther, es desaparecer, extinguirse, desvanecerse y dejarse llevar sin ningún miedo. Porque lo que queda no lo vas a ver, no vas a ser testigo. No es que tú, cuando te extingas, vas a pasar a otro estado y en ese estado digas, soy Auri, la que estuvo allí. No. Cuando desaparezcas no habrá testigo ninguno. Nadie que sepa que ha desaparecido, ni nadie que diga he venido de otro lugar y ahora estoy aquí. Porque no habrá ni aquí ni allí. Porque si hubiera un allí y allí estuvieras diciendo ya estoy aquí, que esto parece Barrio Sésamo,
Eh, Super Coco. pues, a este paso, estoy aquí, estoy allí. En serio. Sí, sí, sí. Nosotros, a ver, esto es como cuando desaparece una imagen, tú imagínate dos imágenes superpuestas, ¿no? Y esta imagen que está aquí va desapareciendo poco a poco, poco a poco. Y en el momento que se extingue del todo, cuando se extingue del todo, no hay imagen que se observe de haber sido una imagen. No sé si me explico. En el momento que el ser humano, en el momento que la memoria y el recuerdo desaparece y la capacidad de percepción y de experimentación se desvanece, ya no hay nadie que experimente nada. Y todo eso es mental. Y al no haber nadie que experimente nada, no existe otro lugar. El hecho de estar en un lugar es una creación mental. Son creaciones mentales. Y el hecho de que nos cuestionen y nos ponga en tela de juicio, precisamente, eso es un indicativo de que lo que creemos es una irrealidad que solamente existe en nosotros. Nada más. Y cada persona, cada mente tendrá una realidad distinta, una percepción distinta. ¿Vale? Oye, Wilson nos pregunta si puede hacernos una pregunta en directo. Ah, sí, ¿no? Le Claro. damos paso a Wilson para Claro. que entre. Wilson, A ver, Wilson. Wilson. A ver, Pero a Wilson ver no si está conduciendo, ¿no? Wilson. A ver si entra ahí. Ya, por lo menos le he mandado la invitación. No sé si aparecerá por ahí. Wilson, where are you? Bueno, está invitado ya. No sé, tendrá que aceptar la Dale. invitación. Wilson, dale al Invitado botón. está. Wilson, dale, dale la invitación. Ay, perdón que, pero no. Igual ahora no puede conectarse. Pero bueno, la Vale, invitación está enviada. Me vale, parece vale. que sí que aparece Tiene, ahí como tiene que enviada. darle a aceptar Espera, o... de nuevo espera. A ver si puede entrar. Igual es que ahora no puede entrar todavía. Bueno, Wilson, cuando puedas, Si va mándamela en el tú, taxi, ¿vale? si va en Y el taxi, así. Por eso, que igual ahora no puede, entonces no puede unirse. Me ha salido un mensajito aquí abajo y me ha dicho que no podía unirse. Entonces, bueno, cuando tú veas si quieres entrar, pues me la mandas tú y te doy paso. Así que nada, tenemos otra preguntita por aquí, sí. Pepe, que nos dice Lore. ¿Y qué pasa con los que hacen terapias regresivas y recuerdan vidas pasadas? Es todo producto de su imaginación. No puedes recordar algo que no está en tu cerebro, que no está en tu mente, en ese paquete de memoria, de información. Es una auténtica fantasía, no hay más. Una fantasía propia, pero siempre relacionada con cosas que ya has conocido. Seguramente que vas a ver, en esas hipotéticas vidas pasadas, cosas que tú has visto en la televisión o has visto en tu vida normal, ¿vale? Igual dice, estoy en el año 1000 y tengo una sandalia entrelazada, ¿no? Y si te ves en el mundo romano, te verás vestida como los romanos de las televisiones de Ben-Hur y todo eso. Claro. Y si te ves en determinada época de la cual no hay registro fotográfico, documental ni pinturas, como tú te veas, será igual que tú ya conoces. La indumentaria será la misma, porque no vas a inventar una indumentaria que no conoces. Todo eso es producto de la propia imaginación, de la ensoñación, ¿vale? Pero eso no tiene ninguna evidencia ni científica ni de ningún tipo, vamos. Es como creer, como siempre he dicho, ¿no? En Peter Pan, en Walt Disney, en Cenicienta, en Rapunzel. Por creer, puedes creer lo que quieras. Pero está claro que nosotros somos ese paquete de información que se hace en este instante, que está aprendiendo por lo que ve, por lo que percibe, por lo que siente, por los cinco sentidos. Eh,
tanto en la experiencia cercana a la muerte como en este tipo de experimentaciones, de hipnosis, que la gente tiene regresiones, tú a través de la hipnosis podrás volver a percibir recuerdos que mantengas en tu memoria, en tu cerebro. Pero más allá será una invención de la propia mente, del propio cerebro. Mm. Pues seguimos. Mira, de momento ahora no había más preguntas y vamos a seguir con, ay, espera, que se me ha pasado. Socorro. Ay, Socorro, que no digo Sí. Socorro, que es que la chica se llama Socorro, ¿eh? Pero también que eso me había pasado de largo. Nuestra amiga, perdone, uy, he cogido un poco de frío. Nuestra amiga Socorro de México nos dice sobre eso de la no identificación. eh, Dice, o sea, ¿cómo explicar esto de la no identificación y al mismo tiempo dice, hay actos de maldad o de eso que sucede que llamamos negativo? Entonces, Sí. ella pregunta esto, ¿cómo es lo de no identificarse, pero que al mismo tiempo pues vea esos actos, ¿no? Y eso que llamamos que es algo negativo, que está mal. Bueno, lo que tú llamas negativo, actos de maldad, de crueldad, bueno, lo Ay, malo, sí, eso se va. te pierdo, Pepe. Sí, Sí. sí, 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 Hola, sí. hola. He perdido. Antes la imagen no se ve muy nítida, pero se te escuchaba bien. Pero ahora ha habido un momento como que se te perdía también la voz. Y ahora se ve, se ve. Ahora te, ahora te escucho. Yo por lo Vale. menos espero que los demás también. Por favor, ponérnoslo por ahí. Pero ahora mismo se te escucha bien. Así que te voy, si no, te voy diciendo, ¿vale? Vale, vale. Sí, le decía a nuestra amiga que todo lo que es ese cuestionamiento de lo que es malo, lo que es bueno, actos de maldad, actos de crueldad, todo eso está dentro de la ética que ha aprendido, del aprendizaje que ha adquirido, ¿no? Porque la ética y la moralidad, que es también propia del ser humano, del yo, se monta una serie bueno, de normativas, como la moralidad, la ética, etcétera, pero que no tiene que coincidir con la moralidad o la ética de otro tipo de personas, ¿no? Que vivan en un contexto social distinto al nuestro, ¿no? Entonces, eso se produce en el yo, en el sujeto. Pero ¿dónde está la ética y la moralidad en el mundo animal, por ejemplo? Porque todo lo que existe en el mundo animal es supervivencia y nada más. Y nosotros somos animales. Nosotros somos igual. El ser humano, la única diferencia que tiene es la abstracción y la invención de determinados conceptos que lo que hacen es coartar, mutilar a la naturaleza del ser humano. Por eso se produce ese sufrimiento, porque estamos coartando no la libertad en sí, sino la naturaleza que somos. Porque como animales que somos, tenemos instintos normales, como cualquier otro animal. Pero esa ética precisamente y ese tildar y conceptualizar de esto es malo, de esto es bueno, de esto tiene que ser de determinada forma, lo que está es limitándote, lo que está es amordazándote y lo que está es reprimiendo instintos naturales, ¿vale? Sea cual fuere. Y lo de bueno, lo bueno o lo malo es relativo. Porque siempre he puesto el ejemplo de, bueno, en el nombre de Dios, el nombre que quizás más gente se ha matado en el mundo, ¿no? Y no Ujú. solamente las cruzadas, tenemos aquí lo de la movida esta del Estado Islámico y demás, ¿no? Y todos hemos visto imágenes de degollar a personas en el nombre del Dios que ellos creen. Y para ellos es un acto de fe, es un acto de amor. Matar al enemigo religioso en este caso, ¿no? ¿Y cuántos matan en el nombre de la patria? Y lo hacen con todo el honor del mundo, en las guerras. Bueno, ¿y la Y no pasa Inquisición qué? nada. Claro, o sea, es que esto es normal. Lo que pasa es que luego, según interese o no interese, creamos unas normativas u otras. Según interese o no interese. ¿Pero para Ujú. quién? Entonces, no hay que dejarse llevar por eso. Sencillamente, somos como somos.
Y esa ética y moralidad es una invención circunstancial, en un momento histórico y en un contexto social distinto. ¿Vale? ¿Y la otra pregunta cuál era? Era... Pues, pues no, Socorro nos ha hecho esta, sí, no, Sí. eran dos en la misma. Ah, vale, Y ya. entonces Dulce también nos hace otra pregunta aquí en el chat y nos pregunta, ¿la imaginación es creación o qué es? La imaginación, bueno, surge y emerge espontáneamente en el pensamiento, en el cerebro, en la mente. La imaginación es lo que estamos haciendo todos los días, imaginando y soñando. Y precisamente eso es lo que nos dispersa, ¿no? El tanto imaginar y el tanto soñar. Nos ausenta bueno, de la realidad, entre comillas, que somos o que vivimos momento a momento. La imaginación no es que sea ni bueno ni malo, es que los seres humanos somos seres imaginativos, ¿vale? Y creativos. Pero eso es algo espontáneo que surge. Nadie decide voy a imaginar esto. Cuando imaginas surge espontáneamente. Aunque creas que decides, cada acto de imaginación es un pensamiento espontáneo que emerge. Y va a depender de las circunstancias anímicas, de cómo te encuentres físicamente y el cerebro interprete y el pensamiento interprete. Nadie, es distinto cuántas veces te encuentras baja de ánimo y con pocas ganas de imaginar nada, ¿no? Y si te llega un momento así de euforia visceral, pues puede que imagines muchísimas cosas, ¿no? Cuando surge ese estado de enamoramiento y demás, ¿no? Te imaginas un montón de cosas, ¿no? Pero Sí, surge, emerge espontáneamente. No es algo provocado. y cuando no te Nadie, encuentras bien, también imaginas todo lo claro, peor que te puede pasar. los artistas, Te vas al lado oscuro. claro, los artistas dicen, bueno, que esperan a que surjan las musas, ¿no? Le llaman las musas. Dice, no, es que yo si no me surgen las musas, tienen que aparecer ahí para que yo me inspire, se llama la Mm, inspiración. Pero la inspiración, eso lo saben los artistas, ¿no? Tú no te puedes sentar a escribir en un momento determinado, venga, voy a escribir. O sea, porque lo haga de una forma profesional, pero el artista en sí tiene que esperar a que eso emerja, solo, no es provocado. Vamos a seguimos. Venga. Vale, A Marta de México, también de México, México lindo, nos México. dice, bueno, Marta tiene, Em, hay varias, ¿vale? Entonces, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Dice, Es bueno. primera, la primera. Y mira, va un poco relacionada con con la anterior, ¿vale? Entonces ella nos pregunta, ¿y esos que asesinan y violan no pagarán sus culpas? ¿Pueden hacer lo que quieran porque al final no hay nada más allá? Esa es una de las preguntas que nos Sí. hace. Es lo que hemos hablado antes, pero ¿quién hace la justicia? El asesino habrá una justicia humana que lo condene, ¿vale? Pero depende bueno, depende de donde viva, del país. Hay países actualmente donde se la pida a una mujer porque dicen que ha sido infiel o porque no lleva bien el burka o no, y la pueden castigar hasta la muerte. Mm, ¿Y eso es bueno o es malo? Para ellos es bueno, porque es justicia divina. Y no se les condena, ¿quién condena? Cada sociedad tiene un Dios distinto, con una ética y una moralidad distinta. ¿Y qué demuestra todo esto? Pues que es producto del ser humano, del propio yo, del ego, que es el que marca esas directrices. vale. Por ejemplo, la conducta animal. Bueno, sí, sí, sigue, sí. No, 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 sigue, sigue, sigue. Sí, sí, Sigue, no, sigue. quería poner el ejemplo de la conducta Mm, animal, que es una conducta espontánea y de supervivencia, al igual que la nuestra. Lo que pasa es que la enmascaramos con otro tipo de cuestiones más abstractas, ¿no? ujú. Como es esto que he dicho, la ética y la moralidad, ¿no? Pero realmente eso es una cuestión exclusivamente humana. Eso de decir es bueno, es malo, esto es justo, esto no es justo,
¿vale? Yo recuerdo, no sé si lo he contado en una ocasión, que un juez nos enseñaba hace muchos años, cuando yo estaba muy joven, la diferencia entre un delito y lo que no es delito, ¿vale? Al margen de lo bueno, una cosa, lo bueno y lo malo es ética y moralidad. Y eso son invenciones transitorias que depende de cada contexto social, ¿no? Y bueno, yo la ética y la moralidad es que no hay que hacerle caso. Esto es como lo políticamente correcto, ¿no? Ya no a un Ujú, negro no se puede llamar negro, ni cada uno que diga lo que le dé la gana y como lo quiere decir. Luego está la justicia humana, ¿vale? Y entonces este señor nos explicaba que está penalizado o que es ilícito penal y que no, ¿no? Y entonces ponía el caso de matar a una persona. Si matar a una persona es un delito. Y nos explicaba que nos puso un ejemplo de un naufragio en el cual sobreviven dos hombres. Y sobreviven los dos hombres y encuentran un pequeño bote salvavidas y uno de ellos se monta en el bote salvavidas. Cuando se monta en el bote, llega el otro nadando y bueno, y le ayuda a montar en el bote. Pero una vez que los dos están en el bote salvavidas, descubren algo. Descubren que se hunde, porque no tiene capacidad para aguantar la suma de los pesos de los dos individuos. Entonces uno de ellos empuja al otro y lo tira al agua. Y este, evidentemente, en un acto reflejo de supervivencia, se monta en el bote, accede a él y se produce un forcejeo hasta que nuevamente uno de ellos, que era más fuerte, lo lanza nuevamente al agua. Y viendo que este, el que intenta salvar su vida, se acerca al bote y el bote no puede con los dos, toma el remo y empieza a golpearlo en la cabeza hasta matarlo. Y una vez muerto, lo hunde. Y este señor se salva y vuelve a la orilla. Y cuando le pregunta lo ocurrido, explica el naufragio y explica lo sucedido en la balsa, que mató a una persona. Y la pregunta que nos hacía este juez era si aquello era un delito o no. Si era un delito haber matado a ese hombre. Claro, nosotros nos quedamos perplejos. Un delito, coño. Lo ha matado, ¿no? Le ha abierto la cabeza en canal. Y nos decía que no era un delito. No era un delito. Porque no se le podía exigir otra conducta distinta. Delito es cuando no se te puede exigir otra conducta. O sea, delito es cuando tú se te puede exigir otra conducta, pero no lo haces. Pero en este ujú. caso no tenía otra opción. O los dos morían o vivía uno solo. Por eso, hasta la propia justicia humana, ¿no?, establece que el hecho de matar no es que sea un delito. El delito es sencillamente cuando se te puede exigir otra conducta, pero tú no la haces. Eliges otra. Y eliges la que sí es delictiva, que está tipificada. ¿Vale? Entonces, por eso, esto lo cuento, esta anécdota, esta historia, ¿no? Sencillamente para que nos demos cuenta de que todo es relativo. Es sumamente relativo. Y aparte no deja de ser, la justicia no deja de ser una invención humana. Porque ¿cuál es la justicia en el mundo animal? En el mundo donde se devoran hienas, devoran cebras, o bueno, en la cadena alimenticia normal y corriente, ¿no? Unos comerán hierba, pero luego llegan los otros que se comen a los que comen hierba, ¿no? Y ningún animal que está siendo devorado por otros animales, el que lo está viendo dice que malos son, ni por qué lo hacen, ni que esto es injusto, ¿no? Ellos ni siquiera saben ni se plantean, sino siguen el instinto natural. Y eso es la naturaleza, el instinto natural, que emerge Ay, solo, y sin intervención, sin ningún tipo de intervención. espérate. Sí, A ver, habla, habla, te hola, hola, pierdo, sí, papa, patatas. te pierdo. A ver, Guau. se va, viene, se va. A ver, ahora, se ha parado tu imagen, Hmm. se ha parado tu imagen. No, no Ahora, se ve. vale. Hola. Ahora. Sí, 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 sí. Ya está, ya está. Todo perfecto. Vale, seguimos con la siguiente pregunta de Marta, que nos dice, que dice ella, he visto a gente malvada que viven bien, Sí. dice, ay, mira, y ahí es cuando entra la reencarnación, mira, va un poco con lo que nos ha Vale, sí, preguntado sí. antes Auri, ¿no?
Y entonces, claro, Y ella quiere decir eso, ¿no? Como que luego además más adelante creo que hay algo así sí, también. querrá decir, Es como como si para lo haces, saldar, la pagas, ¿no? sí, como para saldar las deudas, como el karma, esta historia del karma, de los Eso es. pecados. Ya te digo, por ejemplo, cada tigre que devora a un impala necesita reencarnarse el tigre para que lo perdone el impala, por poner un ejemplo. Imagínate un jardín de infancia. Este ejemplo lo he puesto muchas veces. Un jardín de infancia en donde hay niños pequeños de 2 años, 3 años. ¿Se ha paralizado la imagen o no? Va bien, ¿no? No, 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 es que estoy leyendo comentarios, no te preocupes. Vale, y entonces imagínate que en ese jardín de infancia, donde hay niños que todavía no son sujetos, no tienen todavía ego, no hay sujeto. Son mentes en las cuales aún no se ha escrito por la experimentación y no ha emergido el sujeto. Y ese jardín de infancia, los niños están jugando. Y uno de ellos coge un cuchillo allí y se lo clava a otro y ese se muere. En ese momento, si no hay ningún adulto que grite, ningún niño va a gritar. Ningún niño va a acusar al otro de criminal, ni de asesino. Ni ningún niño le va a decir lo que has hecho es malo. Lo que has hecho es malo o lo que has hecho es bueno, es un aprendizaje de tus padres. Y si tú matas a uno y te van diciendo continuamente, sí, sigue, eso es bueno, terminarás matando creyendo que es bueno y natural. Quiero decir con esto que todo eso es un aprendizaje. Nadie nace sabiendo lo que es bueno ni malo. Eso se aprende, ¿vale? Y los niños pequeños, si se diera ese caso en el cual uno muere accidentalmente, porque todo en la vida es accidental, aunque incluso se lo clave jugando o sin jugar, se lo clave, pero ninguno va a acusar a ese niño. Ninguno de los niños pequeñitos va a hacer absolutamente nada, ni se va a escandalizar de nada, sino que seguirán jugando. Si no hay ningún adulto que grite, ni que los separe, ni que intervenga, ellos actuarían igual que los animales, de forma natural. ¿Por qué? Porque ahí en ese mundo de infancia aún no existe la ética, la moralidad, la justicia, y por eso la propia justicia deja fuera a los niños y la responsabilidad la deposita a los padres, ¿no? Como responsables directos de los hijos, porque no se le consideran sujetos, ni sujetos de justicia todavía. Todo eso es humano, todo eso son invenciones humanas, como la propia reencarnación. La reencarnación es casi otra forma de justicia del ego, como el karma, este tipo de cosas. O sea, el ego se inventa la reencarnación para hacer justicia, porque como no comprende esto y quiere que haya algo que lo perpetúe, pues se inventa la reencarnación también de alguna forma, porque mira, la gente sufre mucho. La pérdida de un familiar. ¿Por qué? Porque queremos pervivir siempre. Y al estar identificados con el personaje, no queremos perder aquello que tenemos. Y se produce una fractura y un sufrimiento muy grande. ¿Y cómo se palía? Pues creyendo en algo, creyendo que después esta persona sigue viva y que probablemente vuelva. Y es una necesidad comprensible, pero no deja de ser una invención, una forma de hacer ética y justicia también más allá, ¿no? En un más allá, donde todo seguirá siendo egoico, como el pensamiento que es egoico, y donde trasladaremos, extrapolaremos todo esto, lo llevaremos allí, porque queremos o bien traernos lo absoluto aquí a la Tierra, o bien nosotros irnos allí, ¿no? Pero como he dicho antes, aquello o ello, lo que no es mental, no existe, no puede existir, porque la única existencia es la experimentación mental, aquello que percibe a través de los 5 sentidos. Y la mente nunca va a entender lo que fue antes de la mente, y mucho antes del sujeto. Mira, tenemos aquí a Wilson, que es que no puedo evitar leer los comentarios porque es que es muy gracioso. Dice, deberían hacer un libro, La Oda al Ego, porque no todos los egos son malos. No niego que me produce un poco de tristeza desapegarme de este ego. Dice que ha nacido.
que ha nacido y que ha crecido conmigo siempre. Claro. Dice, desecharlo es difícil. Qué bueno, qué bueno. Dice que Y ama dices, su ego. sí, sí. Wilson, Wilson. Ah, Wilson, Wilson. Sí, que ama su ego. Y que Sí, tenía que hacerle un sí, libro. no, claro, claro, Qué bueno. evidentemente. Uno se ama a sí mismo, es lógico. Ese es el amor número uno. Quiérete a ti mismo. ¿Por qué? Dice, Porque tú qué no bonito. quieres... Sí, sí. No, no, que dice, que añade, a veces pienso que no es tan malo seguir siendo engañado hasta la muerte con el sueño de un cielo y un paraíso. Si al final rey y sabio van para el mismo lado. Eso es, eso es, claro, Sí, claro, claro. tú sé lo que tú quieras ser aquí, haz lo que te dé la gana, si todos vamos para el mismo sitio al final. Luego, claro, lo que también tienes que tener en cuenta es que aquí, si haces cosas, hay consecuencias, como estaba explicando ahora mismo Pepe. Entonces, a partir de ahí, pues haz lo que te apetezca. Todos Esto que vamos al estamos nido. hablando, esto es la ilusión. Esto es Maya, como le llaman en la India. Esto es Maya, la ilusión, la fantasía. ¿Por qué? Porque la verdad no se pregunta nada. Lo inconocible no tiene conciencia de sí. No hay un ser consciente de sí que diga yo estoy aquí, soy el ser y vosotros sois otra cosa. Aquí estas deliberaciones, estas lucubraciones, esto es único y exclusivo del pensamiento del yo humano, del ego, ¿no? Y aquí podemos debatir, hablar de todo lo que se quiera y creer, da igual, se puede creer lo que se quiera. ¿Por qué? Porque es tu creencia, es tu fe. Y no hay más. Y cuando te desvanezcas, cuando desaparezcas, se irá contigo. Y no habrá nada más. Porque nadie nació y nadie morirá. El sujeto se escribe solo, porque es consciente de sí. Y tal como se escribe solo, cuando esa llama que lo mantiene vivo, que es la conciencia de existir, el conocimiento de existir, cuando el conocimiento de existir se extingue, se apaga, todo lo que hay escrito, que está almacenado en la memoria, en los recuerdos, todo eso se desvanecerá, desaparecerá. Y lo que queda es lo que siempre ha sido sin ser, que es la única verdad. Pero ahí, en ello, porque no es ni ahí ni aquí, esa eternidad no tiene memoria, no tiene recuerdos. Sencillamente es ese océano inmenso, ¿no? O ese algo inconmensurable, incomprensible, que no podemos abarcar, no podemos entender. Por eso da igual en lo que se Pues crea. Da igual. Sí. claro, o sea, al final es que es eso. Y lo único es, ¿esto te da paz? Pues vale, ¿esto te hace sufrir? Pues párate, párate y observa cómo te estás autoengañando, cómo te estás creyendo, estás interpretando lo que estás viendo fuera, ya está, y suéltalo. Y continúa, y no pasa nada. O sea, que no importa. Vamos a por la última pregunta de Marta, Vale, vale. que es como si fueran dos. Y nos dice, si no hay reencarnación y dice, ¿qué pasa con los que nacen con alguna discapacidad o enfermedad? Si acaban de nacer y no saben nada de este mundo irreal, ¿por qué sufren? Bueno, sufre, ella cree que sufren. Ahí está, No sé, si la ves a una persona, interpretación. es que Claro, es tu interpretación. ahí está. Porque tenga una discapacidad, tiene que sufrir. O tal vez sufres tú porque tú ves que alguien no es en lo que tú consideras perfecto, ¿no? Eso es. A mí en estos casos me acuerdo siempre de aquel pasaje bíblico, ¿no? Que decía Jesús cuando le trajeron a un hombre que era ciego y malformado, contrahecho, tenía todo el paquete completo. Ese que estaba en la iglesia de mi pueblo y decía el párroco, Dios no hizo a su imagen y semejanza, y de lejos dijo, ¿y conmigo qué hizo? Un experimento, ¿no? Pues ese es más o menos,
Resulta que estaba, bueno, para tentar a Jesús lo llevaron a un hombre así, en esas condiciones, y le preguntaron que quién había pecado para que hubiera nacido así, ¿no? Y de esta forma, con esto que contestó Jesús, desmonta toda la historia de la reencarnación, de la transmigración y todo este tipo de cosas, ¿no? Y dice, ¿quién ha pecado? ¿Él? ¿Sus padres? ¿Quién ha hecho algo? ¿Sus ancestros? Para que éste sea así. Y sencillamente contesta Jesús, este es así como todos, como cualquier otra manifestación, porque de esta forma se muestra la gloria, el poder, en el sentido como, o la manifestación de mi Padre. Es una muestra más de la gloria de mi Padre, que está manifestada en infinidad de formas, en miles de millones de formas. Y esta es una forma más, porque no hay algo perfecto o imperfecto. Sencillamente así se muestra. Y no hay más, porque así esa conciencia manifestada se muestra en piedra, en estrella, en árbol, en ser humano. ¿Pero acaso ser humano con unas características concretas? No, porque la cuestión de belleza o fealdad, al igual que la bondad o maldad, son unas cuestiones sencillamente del yo, que se posiciona en algo que tiene ese concepto, además un concepto transitorio y en un momento determinado de la historia, ¿no? Y rechaza el otro. Y estos conceptos de bueno, malo, enfermo, no enfermo y demás, siguen siendo dualidad, es dualidad. Y precisamente el posicionarse en que lo bueno es esto o lo malo es lo otro, es lo que causa el sufrimiento. Porque no está aceptando que las cosas sean por su propia naturaleza. ¿Vale? Entonces, o sea, una persona que tiene una malformación no tiene por qué sufrir. ¿Por qué va a sufrir? El sufrimiento es algo mental, ¿no? Pues, pues, a ver, espera, ¿eh? Mira, hacemos la última, Pepe, Vale, vale. ¿vale? Porque, bueno, ¿Ya? porque mira, porque sí, porque es para María Rosa, va, que es de Argentina, que es muy Sí. bonita. Ah, María Rosa, nos está viendo de Argentina. Entonces, exacto. Sí, Entonces, sí. pues Mi amiga vamos María a, Rosa. vamos a acabar aquí, ¿vale? Las Sí. preguntas, las quedan para la semana que viene y las que se vayan bueno, las que vayan surgiendo también durante la semana hasta la semana que viene, ¿vale? Entonces, esta va a ser la última porque llevamos ya 1 hora y media, ¿vale? Sí. Entonces, María Rosa nos dice, los elementos sutiles de los cuales hablan los orientales, que según dicen dan nacimiento a los elementos de la tabla periódica química, son paquetes de información no manifestados, pues no han tenido un observador. Son paquetes de información no manifestados, pues no han tenido un observador. A ver, la tabla periódica, los elementos más pequeños, ¿vale? Que Sí. tal vez cuando en esto que ella dice, ¿no? Que proviene de la India y demás, los elementos sutiles, Sí. a ellos le llamaban a estos elementos básicos, ¿no? Hoy día, con la tecnología que conocemos, pues hemos llegado mucho más lejos, a elementos mucho más básicos y más simples, ¿no? Al ladrillo más pequeño, como es el fermión o como es el bozón. Y de ahí parte todo, toda la materia en sí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Probablemente la información que lleva es el engranaje que llevan en la construcción de lo que es lo visible, el mundo visible, ¿no? El mundo tangible. Pero no es una información consciente de sí. Es como el ADN, la cadena del ADN, que no dejan de ser átomos, ¿vale? Y partículas. Esa cadena lleva información, pero esa información no es consciente de sí. No es que sea una mente que esté ahí diciendo, oye, yo estoy aquí en la cadena del ADN, ¿no? Y soy esta información. No, no es un sujeto. Entonces, cuando se habla de información, tanto genética como estos elementos simples, ¿no? O no sé cómo lo llamaba ya al principio, Sutiles. se trata de elementos sutiles, que viene a ser la propia tabla periódica, ¿no? Los elementos básicos, son elementos que llevan la información que va a dar lugar a una forma determinada, ¿vale?
Al igual que el ADN va a dar lugar a que un bebé nazca con los ojos azules, o sea rubio, sea más alto, sea más bajo. Pero no hay ninguna cadena genética que lleve conciencia de ser, que sepa que existe y que diga yo pongo esto aquí o lo quito de aquí. Eso es distinto, ¿vale? Nosotros, la memoria y el recuerdo que tenemos es de las experiencias que vivimos como sujetos, de las experiencias que vamos viviendo día a día. Pero eso no tiene nada que ver ni con los elementos sutiles, ni con la cadena de ADN, ni con nada de eso, ¿no? Es muy distinto. Por eso hay muchas personas que se refugian ahí, ¿no? Es que nosotros ya traemos esta memoria, traemos de cuando surgió el universo, pero claro, ellos se imaginan que son memorias conscientes de sí, que están viajando en el tiempo, en el espacio, y eso no es así. No, no. Sencillamente son códigos. Códigos como el código de barras. Tú imagínate que pasa un código de barra y aparece el ordenador. Pero bueno, ese código es un referente. Eso es igual, ¿vale? Pero eso es muy distinto a tener conocimiento. Y aunque tengas conocimiento, porque tú fisiológicamente serás de una forma, rubio, moreno, alto, bajo, con piel blanca, oscura, da igual. Pero el cuerpo no sabe nada. El cuerpo no se conoce a sí mismo. Lo que cree que es el cuerpo es el pensamiento, el sujeto. Eso es lo que se conoce a sí mismo. Y erróneamente se confunde y cree que el cuerpo que ve en el espejo es él. Pero no es. Porque cuando una persona se desmaya o cuando te desconectan con una anestesia o cuando duermen en sueño profundo sin sueño, al no haber sujeto mental, el cuerpo está ahí. Y el cuerpo no te necesita para nada. Ni siquiera sabe que existe. Y sigue latiendo el corazón. Y sigue habiendo actividad cerebral. Y siguen respirando los pulmones. Y sigue funcionando el páncreas, los riñones, todo. Pero no hay ningún sujeto que diga yo soy este cuerpo. ¿Qué significa esto? Pues que esto que habla no es el cuerpo y ni siquiera es la mente. Porque la mente cuando viene, cuando nace, no tiene identidad de sujeto. El sujeto es esa información que posteriormente ha recibido porque la mente tiene, el cerebro tiene la capacidad de retener información, de memoria, de recuerdos. Y el sujeto es exactamente esa retención de información que no se sabe por qué termina creyendo que es un sujeto esa información. Ese cúmulo ese paquete de información, de lo que ha visto, de lo que ha aprendido, de lo que ha escuchado, pues asimismo se toma por sujeto y dice yo soy una persona que habla este idioma, que es de este equipo, que cree en esta religión, que cree en esta doctrina y que está haciendo esto. Y eso es el sujeto. Pero eso es una irrealidad, porque esa información podría haber sido cambiada o podría no haber sido, o depende del lugar donde hubieran sido, hubiese sido distinta. Luego no somos el cuerpo, ni siquiera somos la mente, ni siquiera el sujeto, porque el sujeto en sí es algo totalmente fortuito, espontáneo y dependiente de todo lo que está aconteciendo y de lo que se percibe a través de los 5 sentidos, ¿vale? Entonces, la pregunta sería, ¿qué somos? Está claro que lo único que hay es lo que percibe. Eres eso, lo que percibe. Eso que cree ser un sujeto. Pero si ese sujeto llega a la conclusión de que ni siquiera él es una realidad, que no es un cuerpo, que no es una mente y que no es un ego, entonces el sujeto se pregunta, ¿y yo qué soy? ¿Quién soy? Pues la cuestión es muy sencilla. No eres nada de lo que percibes. No eres absolutamente nada de lo que ves. No eres nada de lo que crees. Eres aquello que se ha creído a sí mismo. Y ni siquiera se ha creado, sino que espontáneamente ha emergido. Y eso es lo que no eres. Porque lo que eres es o estaría de espaldas a todo esto. Lo que eres realmente no se conoce a sí mismo. Entonces tú eres aquello que se conoce a sí mismo, pero no es la verdad. Y no podrás nunca verla.
serás incapaz de verla. Porque siempre serás algo que está dentro de una burbuja, que no te dará capacidad para ver más allá de esa burbuja. Y cuando la burbuja desaparezca, quedará un vacío inmenso. Ni siquiera memoria ni recuerdo. Y eso es lo absoluto. Esa burbuja que explota y desaparece. Y esa eternidad inmensa, sin conciencia de existir, eso sería la verdad. Pero claro, eso no es tangible, no es comprensible, no tiene cualidades, atributos, no tiene sexo, no se conoce a sí mismo, no se ve, nadie lo ve. Y algunos dirán, bueno, entonces esto que no merece la pena, ¿no? Exactamente. Así, así es, no merece la pena. No merece la pena discutir, no merece la pena luchar, no merece la pena ni siquiera pensar. Porque todo eso, todo lo que hemos hablado aquí hoy, es inútil, no tiene sentido, no tienen absolutamente ningún destino, ni ningún provecho. Porque lo que hablemos y redundemos en lo mismo es provecho para sí mismo, para marearse y marearse y marearse y dar vueltas. Pero ¿cuál sería el provecho? Desaprender lo aprendido y desandar lo andado. Algo que no es. Y permanecer en la tranquilidad y en el sosiego del abandono del conocimiento, del abandono de la lucha por ser cada vez mejores, más bellos, con más salud y con más conocimiento, ese abandono que tiene que surgir de forma natural, que es una cesación de búsqueda, de comprensión, de palabras, de ideas. Esa cesación es el abandono, es abandonarte. Y cuando te has abandonado, ya no tienes nada. No hay nada absolutamente. Ni nada por lo que luchar, ni nada en lo que creer, ni nadie en quien depositar tu confianza. Ni ninguna esperanza, ninguna expectativa de nada. Eso es el abandono. Y ahí en ese momento, cuando te has abandonado del todo, cuando ya no tienes ninguna esperanza ni expectativa, podrás comprender, sencillamente comprender, no más, de que jamás conocerás la verdad y de que puedes descansar tranquilo, que emergiste como un milagro, y eso sí que es un milagro, y desaparecerás para no conocerte jamás. Así que vive la experiencia, porque no se repetirá, nunca se repetirá. Y lo que somos realmente está siendo, pero no se conoce. Y no temas, porque cuando desaparezcas, no habrá testimonio, ni sensación, ni experimentación, ni sentido, ni de dolor, ni de felicidad, ni de angustia, ni de miedo, ni de alegría, porque sencillamente no habrá. Será la nada más absoluta. Eso es ese vasto universo llamado Dios, o lo incognoscible, o la verdad, con mayúscula, la única verdad. ¿Por qué? Porque es una verdad que no es verdad. No una verdad discutida, ¿no? Esta es mi verdad o esta es la tuya. Sería una verdad con ausencia de verdad, porque no es dual, ni siquiera única. Es ausente de unicidad. Es el no dos. Ni esto ni aquello. La ausencia de todo. El vacío, la vacuidad del Buda. Así que nada. Muchísimas gracias. Pues nada, Pepe, gracias a ti A vosotros a y ti gracias siempre. a todos los que nos habéis acompañado, los que nos seguís acompañando siempre, los nuevos, los que se van, los que vienen, los que nos preguntáis. Se vuelve a abrir otra vez para que nos podáis seguir preguntando durante la semana. Quedan preguntitas ahí. Muchísimas gracias por participar y por preguntarnos también aquí. Y Pepe, gracias, como siempre. Gracias a ti siempre. Me gusta mucho tu bufanda. Es una gran bufanda. Es Muy muy bonita calentita. y muy grande y me abriga, fíjate, mira, mira, es bufanda capucha, ¿qué te crees, eh? Ah, ya lo está bien. Hombre, hombre, yo ya lo hago con idea, que me sirva para todo, hasta de vestido. Y muchísimas gracias
a todos los que Gracias. estáis ahí, los que habéis participado, los que estáis sin participar. Y bueno, deciros, como siempre digo, ahora lo subiré seguidamente a mi canal de YouTube y que os suscribáis y que sigamos Y que haciendo estas sigamos cosas aquí y que sigamos acompañándonos, vaciándonos. y que dure lo que tenga que durar. Muchísimas gracias Hasta a todos. pronto. Gracias a todos de corazón. Gracias. Gracias.